Muy buenas noches, mi nombre es Valeria Arias. El día de hoy voy a presentarles el siguiente texto, que es Las potencias extranjeras y la Revolución Mexicana, una reacción en 7 etapas, del autor Lorenzo Meyer. Espero que este texto pueda ser, dentro de esta presentación, claro, legible, entendible, disfrutable y sobre todo les agradezco mucho su atenta asistencia y reproducción de dicho video. Comienzo. Muy bien, la primera etapa se caracteriza prácticamente por la sorpresa que se lleva a Estados Unidos y Europa por la caída del régimen de Porfirio Díaz, ya que este sistema que estaba manejando Porfirio Díaz era bastante corrupto y elitista, ya que únicamente beneficiaba a unos cuantos, y eso no les iba a beneficiar que ese sistema cambiara. Además de que no contaban con las revueltas que iban a empezar a suscitarse, por lo que Estados Unidos cree que amerita o requiere, ante la incapacidad de Díaz, interceder con su propio ejército para llegar a un apaciguamiento, pero que sea para dar una impresión de que el gobierno de Washington estaba haciendo algo en respuesta a la revuelta mexicana, pero sin hacer parecer que era una invasión. La etapa 2 se caracteriza en mayor parte por la vigilancia extremista que sufrió México por parte de tanto la potencia europea como la de Estados Unidos. Esto debido a las revueltas que se dieron entre 1911 y 1913, mismas que, entre comillas, preocupaban y perturbaban a ambos gobiernos y a su población residente en México, por lo que demandaron una reconstrucción de la estabilidad interna más rápida y igualmente empezaron a generar presión sobre el gobierno de Madero para que pusiera fin a lo que se calificaba como un caos político y social. Hay que recordar que en el norte se encontraban los maderistas, en Veracruz estaba Félix Díaz, en el sur Zapata con el antiguo régimen. Y pues la respuesta de Estados Unidos era un apaciguamiento de forma pasiva, entre comillas, y igualmente introducir un cambio de gobierno para preservar el antiguo régimen que únicamente beneficiaba a los estadounidenses. En ese tiempo, la ideología o el sistema político de Madero no les beneficiaba debido a que ellos lo calificaban como no occidental y muy atrasado para los requerimientos actuales. La etapa número 3 se marca más que nada por la presión estadounidense y el interés extranjero, en el cual pues la presión diplomática se generaba de forma creciente y era desestabilizadora, de forma en que se implantaba el dominio en la política de Estados Unidos hacia México. Y en el caso de Europa no hubo mucha influencia ni tanta agresión. Incluso llegaron a generar o a pensar en negociar una coexistencia o convivencia. Hubo muchos reclamos por parte de Estados Unidos a los pagos de impuestos que no eran aceptables para su población. Únicamente no debía castigarse a los estadounidenses que robaran o mataran a algún mexicano, en este caso no había castigo para los mexicanos que llegasen a matar o robar a un estadounidense. Igualmente estaba esta cuestión del incumplimiento de las obligaciones para la protección de los extranjeros. En esta cuarta etapa podemos resumirlo como el deseo de Estados Unidos por ser único y el dominante dentro del territorio, ya que dentro de este periodo hubo muchas diferencias entre Estados Unidos, Europa, Inglaterra y España,
ya que deseaban que retiraran su apoyo político de la dictadura y aceptaran el predominio de las decisiones estadounidenses respecto a México. En ese tiempo, Carranza se vuelve un maestro en el arte de utilizar el apoyo de Estados Unidos sin darles ningún crédito y tampoco hacerles ninguna concesión. De alguna manera se pudieron aprovechar las diferencias y contradicciones entre todas las potencias y en este caso el gigante estadounidense. En esta quinta etapa se genera ya la caída de la dictadura y la intervención directa de las potencias extranjeras dentro de México y claro, la destrucción del gobierno de Madero en 1913. La Constitución de 1917 nacionalizó los depósitos petroleros y abrió la posibilidad de afectar a los terratenientes extranjeros por medio de una reforma agraria. Dentro de este periodo, claro, se da la Gran Guerra en Europa. Estados Unidos se vuelve un protagonista en las relaciones con Estados Unidos debido a las reformas o modificaciones que generó la Constitución de 1917. Estados Unidos exige una indemnización para las empresas que se vieron afectadas por dichas reformas. Y bueno, en el caso de Inglaterra, Francia y España hubo muchísimas reclamaciones, ya que se veía a México como un ladrón, como una devastación política y social, y pues era el principal factor dañino a las poblaciones residentes no nacionales del país. Durante esta sexta etapa de 1923 se crea una indemnización y empresas extranjeras. Dentro de este factor, las relaciones entre Washington y la Ciudad de México pues generaron un acuerdo, que es el Acuerdo de Bucareli, en el cual nos indica que no es retroactivo para los norteamericanos que habían adquirido sus concesiones dentro de 1917, por lo que se les permitía seguir explotando el hidrocarburo mexicano. Y claro, pues no únicamente fue esto, sino que llegaron a un acuerdo sobre la situación de los derechos de propiedad y del petróleo y la tierra de los estadounidenses no nativos pero residentes en México. Dentro de esta séptima y última etapa, que radica en 1926 a 1927, hubieron algunas cuestiones problemáticas dentro de la legislación del petróleo, ya que las potencias veían el nacionalismo mexicano como un obstáculo en la búsqueda de sus intereses, ya que si se dieron cuenta de que si seguían atacando de forma directa o indirecta a los nacionales mexicanos, ellos jamás iban a admitir que hubiera alguna autoridad extranjera que quisiera imponerse como jefe, si podemos ponerlo de alguna manera, por lo que llegaron a un acuerdo en el cual pensaron que lo mejor no era terminar con la Revolución Mexicana o aprovecharla. En todo caso sería tomarla como un beneficio y dejar de atacar al nacionalismo mexicano, dejar de enfrentarse con los revolucionarios, sino aquí lo que se tendría que hacer era negociar y dejar de pelear. Dentro de las conclusiones de este video, lo más destacable en opinión propia es la caída y el decrecimiento mexicano, ya que de poco en poco podemos ver cómo México se ve aplastado por las potencias, se ve más que nada como un territorio por dominar, más que un territorio aliado. Siempre, a mi parecer, siempre se ha visto como un territorio al cual le pueden sacar provecho, se le puede sacar provecho, pero no como un ganar-ganar, sino un provecho personal o unitario para cualquier potencia que se encuentre interesada y tenga los medios, las formas para poder adueñarse del territorio, o en todo caso de
lo importante, entre comillas, que son los metales, el petróleo, la mano de obra, etc. E igualmente, durante estas resumidas 7